parte de Hadoop también, por si acaso. Ingeniero era para el 15. Y no es la próxima semana, 15 ya. Ah, 8. Sí. Ya, no hay problema. Sí está marcado ahí, al 15. Ya no se olviden que eso ya viene también, porque obvio si no presentan, ya después de eso, si no han presentado, porque hay varios que no han presentado la primera parte, encima su examen no está bien, el otro parcial es más difícil, el segundo parcial por si acaso es más difícil, históricamente hay demasiados reprobados en el segundo, y entonces eso ya disminuye sus chances de aprobar seriamente, ¿no? La materia, por no decir ya están casi liquidados, si están en esa situación, ¿no? Así que tómenlo en serio, háganlo con bien, presenten, porque la primera parte de Hadoop fue muy poco los que presentaron, en realidad no llegan ni a 20 personas, creo que entre los, son unos 3, 4, 5, otros a media, algo de 20 y algo personas son los que tienen nota ahí nada más, y los demás no tienen. Obvio, ya saben que tienen la chance ahí de completar para que no queden tan mal, pero obvio, algunos dicen, ya falta pero no lo están haciendo y ya va a llegar el día y no lo terminan y después tómenlo en serio, háganlo, sobre todo si no han terminado ni siquiera la primera parte, de una vez terminen esa cosa. Obvio, ya saben que el punto central es el MapReduce, que eso tiene que estar bien hecho, tiene que ser consistente con los resultados, tienen que revisar que sea todo consistente, porque eso vamos a revisarlo también con un poco más de detalle, y obvio, aparte las cosas adicionales que tienen que hacer sobre la aplicación web y esas cosas, ¿no? Así que, obvio, los que sí presentaron bien y lo hicieron bien, seguramente no van a tener problemas para también presentarlo el día 15, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esos dos temas, sobre el examen y sobre el si alguien tiene, para que una vez la haga, y luego vemos a lo que continuamos. Ahorita les voy a dar algunas tareas ya que tienen que ver con lo del Data Warehouse que vamos a hacer, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Señores, ¿nada? Pero, disculpe, sobre la parte web, podemos utilizar cualquier lenguaje, ¿no? Sí, cualquier lenguaje, pero en realidad yo les recomiendo utilicen Python o utilicen PHP. Después cualquier otra cosa rara más le va a complicar que les va a solucionar, ¿no? No sé qué otra cosa hay, por ahí hay, ¿cómo se llama? Ruby también, digamos, ¿no? Pero yo les recomiendo Python o PHP, es donde mejores recursos van a tener para hacer esa solución, ¿no? ¿Se entiende? Y además que van a poder obtener recursos y vamos a poder hacer otras cosas un poquito más avanzadas ahí. Después hay otras cosas por ahí que se puede hacer, pero no les recomiendo que lo intenten, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Algo más? No hay, ya bueno, sigamos entonces. Había una persona sobre una base de datos, no sé si está hoy día, sobre lo de lotes al crédito, o si alguien se pudo conectar con él, o si ya pudieron obtener el script. ¿Cómo nos fue con ese tema? Sí, ingeniero, se lo subí al grupo. Ya, perfecto. ¿Ya todo el mundo lo tiene, el script, entonces? ¿Sí? El silencio voy a suponer que ya lo tienen, entonces, y que no hay problema con ese tema y que nos podemos basar ya en eso, ¿ya? A ver, la primera etapa, primero hay dos partes que vamos a ver, una que es práctica y otra que es teórica, podemos hacer. Tenemos que aplicar la metodología de efecto y tenemos que hacer todos los pasos de efecto con esa base de datos. Entonces, anótense, para el día lunes, porque el viernes vamos a estar terminando de tomar ese examen, el día lunes es una presentación oficial con una nota para grupos, digamos, que obvio, si no presentan van a tener otro 0 más, digamos, ¿no? Entonces, que
¿qué es lo que tienen que hacer? La primera fase de la metodología de efectos. ¿Qué es la primera fase? Se supone es definir los objetivos de análisis, definir las preguntas, identificar las medidas, digamos, ¿no? Los indicadores y las dimensiones, digamos, ¿no? Y obvio, por supuesto, el hecho, a partir de identificar las preguntas y de finalmente construir un diagrama conceptual que representa el hecho a analizar y las perspectivas sobre las cuales se lo va a analizar, ¿no? Entonces, tal y cual lo muestran en los ejemplos, pero ya no con el ejemplo que está en la metodología de efectos, sino en el caso de nuestra base de datos, de nuestro contexto. El contexto es, y obvio, por dónde comenzamos ahí, es, si yo soy dueño, por ejemplo, esta base de datos, ¿qué tipo de negocios utiliza? Uno tipo, Credit Casa La Fuente, digamos, otro, ¿cómo le llaman? El otro aquí que es grande, Techo, creo que se llama. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama esto? Sion, digamos, otro que hace este tipo después hay otro más por ahí, digamos, ¿no? Ese es el tipo de negocios que utilizaría un sistema como este y una base de datos como este. Obvio, eso solo es una parte del negocio. En una empresa como Sion o como Techo necesitaría mucho más, digamos, solo es una pequeña parte del negocio. Pero bueno, estamos viendo solo esa parte, digamos, del negocio. Y obvio, ese es el contexto. Entonces, un dueño de este tipo de negocios, ¿qué quisiera analizar, digamos, ¿no? Sobre esos datos? Lo primero que tratan de uno preguntarse. Obvio, en la vida real, que en el caso nuestro es difícil poderlo hacer, digamos, ¿no? Yo debería ir con el cliente y ver qué realmente es lo que quiere el cliente, ¿no? Pero, obvio, cuando digo yo voy donde el cliente a ver qué es lo que quiere, no es lo que están pensando algunos de que yo voy a ir a sentarme y escuchar a ver las burreras que me dice el cliente y sacar conclusiones a partir de eso, digamos. No. A ver, normalmente en este negocio yo voy con el cliente, él solo sabe que necesita algo ahí, pero la charla va más en el tema que yo le voy guiando para entender lo que él quiere. No espero que él me lo diga, porque obvio, primero que no habla en nuestro lenguaje, digamos, no va a decir, mira, estos son los hechos, estas son las dimensiones que yo quiero, estas son las métricas que quiero utilizar, así lo quiero, no, ni siquiera entiende esos términos, el cliente, así que es como cuando a veces le dicen uno a los alumnos que hay que ir con el cliente para ver en un modelo relacional de base de datos, a ver, y construir a partir del análisis de los requerimientos un modelo de base de datos, no va donde el cliente esperando que el cliente diga, mira, estas son las tablas, estos son los atributos que yo quiero, estas tablas están relacionadas con estas cosas o cosas por el estilo, digamos. No funciona así. Entonces, no es que el cliente va a comenzar a decirme, mira, estas son las entidades, estas son sus atributos, estas son las relaciones que yo quiero, y yo simplemente voy a anotar y en función de lo que me dice el cliente ya lo hago como me lo dijiste. No funciona así, digamos, ¿no? Por supuesto. ¿No ves? Entonces, lo mismo acá, no es que el cliente me va a comenzar a decir, mira, estos son los hechos que yo quiero, y entiende esos términos. Me va a indicar cuál es su necesidad en sus palabras. Yo debo tratar de entender y guiarlo para encontrar realmente. Yo, luego, después de tener la charla con el cliente, voy a tratar de representar eso que entendí de lo que quiere el cliente en un esquema multidimensional, un esquema donde lo represento en términos de indicadores, hechos y dimensiones. ¿Se entiende la idea o no? Señores. Hola, ¿siguen ahí? Sí. ¿Se entiende lo que trato de explicarles o no? Sí, más o menos. Más o menos. Ya. A ver, más o menos. Ya, en términos generales, lo que trato de decirles es que, obvio, en la vida real, para poder construir este modelo, que es la primera etapa de la metodología de efectos, obvio es a partir de que voy con el cliente, observo lo que quiere, trato de entender lo que quiere y resumo eso que entendí de lo que quiere el cliente en un modelo. Represento lo que quiere el cliente, es como si fuera un arquitecto y va con un cliente y le dice, a ver, ¿cómo quieres la casa? ¿No? Y él lo escucha, ve cuáles son sus necesidades, le pregunta cuántos hijos tiene, para qué lo quiere, qué
obvio, pero no, y él a partir de eso construye un modelo, una maqueta, un plano, ¿me entiendes? Representa esa necesidad, eso que entendió de lo que quiere el cliente en un modelo, en algo que luego ya se lo puede dar a un ingeniero, a un albañil y decirle, mira, así es como quiero que se lo haga, ¿se entiende? Lo mismo pasa en nuestros casos. Yo voy con el cliente, trato de entender lo que quiere, pero el cliente, igual al arquitecto, no le dice, mira, vamos a dibujar este cimiento, así lo quiero el cimiento, quiero esta. No, ¿me entiendes? No les va a explicar cómo hacerlo el plano, porque no tiene naranja el cliente. Solo expresa sus necesidades, ¿no? En el idioma que mejor lo puede hacer, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro campo, ¿no? Voy donde el cliente y me lo expresa de alguna manera, y yo traduzco de alguna manera esa necesidad en un modelo, que luego ese modelo se lo puedo dar ya a alguien para que lo implemente según lo que he captado del cliente. Es el trabajo que hace normalmente en un proceso de desarrollo un analista de software, ¿no? Entonces va el analista, entiende lo que quiere el cliente. Obvio, no es solamente, algunos también lo malentienden esto, no es que hoy un día me siento con el cliente y ya salgo, no, es un proceso largo a veces. Lleva a veces meses. De hecho, a veces lleva más tiempo todo este proceso que el hacer. Entonces, la última vez que hice algo como esto, todo el proceso llevó casi 8 meses, eso de entender qué era lo que quería el cliente, representarlo y hacerlo. Hacerlo normalmente ya es un mes, menos, a veces 2 meses, ya la implementación. El tema es entender qué diablo quiere el cliente bien, ¿no? Y eso lleva muchas reuniones, muchas reuniones con mucha gente de distintas áreas, tratar de comprender qué es lo que quieren, tratar de entender realmente cómo lo quieren, digamos, ¿no? También de luego ver las infraestructuras, ver qué recursos vamos a ocupar. Hay un montón en ese proceso de análisis, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que lleva tiempo, entonces. Pero bueno, acá en la universidad es difícil hacer esa práctica porque, bueno, la Universidad Boliviana es media rara en temas de su relacionamiento con el medio y sobre todo con el medio empresarial, digamos, ¿no? Así que normalmente en carreras, como en otros lugares que hay mucho contacto con el medio empresarial para que los alumnos hagan práctica, puedan hacer investigaciones, puedan hacer desarrollos para el medio, ¿me entiendes? No, aquí no hay nada de eso. Básicamente encerrar un aula con todo teórico, digamos, ¿no? Sin mucha práctica realista, porque un desarrollo de este tipo sería ideal, obvio, que yo los mandara a ustedes a empresas que busquen datos reales, hechos reales y traten de plantear soluciones reales, entornos reales, ¿no? ¿Estamos? Pero bueno, seamos realistas, eso difícilmente en nuestro entorno, peor ahorita en las condiciones en las que estamos, digamos, producto obvio de la pandemia, eso, misión imposible de que se dé. Así que tratamos de simular un poco el contexto, aunque es difícil, digamos, ¿no? Simular cómo ocurre en la vida real este proceso de análisis, esta primera etapa que plantea Hefesto, digamos, ¿no? Así que lo hacemos como una especie de ingeniería inversa, lo que le llaman reingeniería, digamos, o ingeniería inversa. ¿Estás de acuerdo? Es como que ya lo tengo y como que trato de a partir de lo que tengo hacer un proceso inverso para ver cómo quedaría, digamos. Es como que, a ver, ya tengo es como si tuviera la base de datos y a partir de la base de datos tratar de crear el diagrama que la generó la base de datos. ¿Entiendo, ¿Ya? Bueno, pero a ver, ya siendo un poco más concreto en esto, entonces tenemos que hacer la primera etapa. Entonces, como no tenemos ese cliente al cual poderle cuestionar o escuchar cuál es su necesidad de análisis que tiene y deducir a partir de eso qué es lo que querría, lo que tenemos que hacer es imaginarnos, si quieren, entre comillas, qué podría querer un cliente en base a lo que ves. Ah, mira, esta es la información que dispone la empresa o estos son los datos de los cuales dispone. ¿Qué se podría analizar a partir de estos datos? ¿No? Y tratar de hacer definir un conjunto de preguntas como si esas preguntas las hubiera construido a partir de una especificación del cliente, si no la voy a construir ya no como en la vida real a partir de especificaciones que me hace el cliente, sino voy a construir esas preguntas a partir de observación de un modelo de datos, que en la vida real no ocurre de esa manera,
¿me entiendes? Pero sí podría hacerlo y ver a partir del modelo de datos, mirándolo, me podría imaginar qué se podría analizar a partir de ahí. ¿Se entiende la idea o no? Señores. Sí, ingeniero. Una consulta. Primero, bueno, dos en realidad. Una sobre efecto, ¿no? Que tenemos que presentar. Sí, sí. Esa Sí, tenemos, ya. vamos a tener una documentación para guiarnos. Por eso, la documentación para guiarte es la misma documentación de efectos. Si lo has bajado o lo leíste, por lo menos, la metodología de efectos, hay un PDF donde te muestra todo el proceso basado en un ejemplo. En un ejemplo de un modelo de ventas que se tiene ahí, ¿lo ves? Sí, en base a eso lo vamos a hacer. Sí, exactamente. Entonces vas a hacer lo mismo, pero no obvio en el mismo contexto, sino en este contexto del que estamos hablando ahorita y que ahorita vamos a profundizar un poquito más, que es el negocio de ventas de lotes a crédito. ¿Estamos de acuerdo? Y quería aclarar sobre el proyecto de Hadoop. Ajá. En la web, ¿no? Que tenemos que mostrar las gráficas. Sí, tienes que generar una gráfica que muestre cuál es el porcentaje de uso de Internet en los distintos tipos de... A ver, ¿qué porcentaje de uso de la Internet, del ancho de banda que estoy ocupando en los en educación, en ocio, en informarme, en investigación, en noticias? ¿Me entiendes? Entonces debía generarse un gráfico, ¿sí? De preferencia, obvio, el gráfico principal debe ser un gráfico de torta, donde diga, mira, tienes estos 5 elementos y el 40% de tu navegación a internet son a sitios de ocio. El 30% son a, no sé, a sitios de noticias, digamos, ¿no? El 10% son a educación y el resto son a, no sé, a otras cosas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya, y eso hay otros requisitos más, eso se tiene que actualizar en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Yo proceso un archivo, imagínate que no hay nada todavía en tu base de datos, entonces yo miro tu página y tu página, la gráfica sale en blanco porque no tiene datos. Proceso el primer archivo y la gráfica automáticamente se actualiza con esos nuevos datos. Si yo vuelvo a procesar otro archivo, otra vez la gráfica. Cada vez que yo proceso nuevos archivos, todo el tiempo esa gráfica se está moviendo en función de los nuevos datos que están entrando. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Ya? Y no lo quiero cambamático, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Que, no, tengo que presionar este botón, o no, tengo que presionar F5, ¿me entiendes? A lo mucho sería actualizar la página, ¿no? Sí, pero no lo quiero que lo haga una persona, que me digas que, mira, si presiono F5 se actualiza, ¿no? Pues, si ese ya no. Que al recargar ya estén los datos. ¿Me entiendes? Que se recargue sola si quieres, no que el usuario tenga que recargarla, presionando F5 o poniéndole el botón refrescar o cosas por el estilo, ¿no? Porque obvio, eso lo va a hacer una persona, no se hace solo. Ok. ¿Se entiende? Para todos están entendiendo el tema, por eso siempre le digo, pregunten, porque ustedes son del tipo, sí le entiendo, pero no le entiendo. ¿Vamos? ¿Se entiende el tema? Entonces, para el día lunes vamos a hacer la primera. Obvio, el lunes no espero que salga perfecto la primera etapa, que todos me traigan algo bien hecho. Seguramente van a traer algo bastante trucho, algunos más o menos aceptables, otros nada que ver, pero la idea es eso, revisar, preguntar, aprender y volverlo a hacer, mejorarlo hasta que pueda, por supuesto, ya sea algo concreto y consistente. Entonces, ¿qué consiste lo del lunes? Que obvio es un trabajo en grupo, tienen que hacer la primera etapa. ¿Qué significa hacer la primera etapa? Significa identificar los objetivos de análisis. Y obvio, para una base de datos como esa, en ese contexto, deberían haber por lo menos entre 3 y 5 objetivos de análisis, ¿me entiendes? No un hito nomás, digamos, ¿no? En el ejemplo, por supuesto, que está en el libro, solo creo que muestra un ejemplito. Quiero ver las ventas y se acabó, ¿me entiendes? Un solo objetivo de análisis y luego va todo en función de eso.
¿ya? Entonces aquí debería haber entre 3 y 5 objetivos de análisis sobre esa base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Que deberían identificar o proponer como posibles objetivos de análisis, y para esos objetivos de análisis identificar, obvio, cuáles son los indicadores y cuáles son las perspectivas que se podrían dar. Como propuesta, todavía no es lo definitivo, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir en clase y vamos a llegar a una conclusión, decir, estos son los que vamos a hacer, o estos son los que se ven más coherentes, o estos son los únicos que se pueden hacer. ¿Se entiende la idea? Señores. Hola, Sí, hola. ¿Ya? ¿Cómo es, Luis? Ya, vamos a suponer que sí me están entendiendo, que sí Entonces, obvio, la tarea para el próximo lunes es la primera etapa de efectos. Tenemos que hacer las 4. Y cuando terminemos la 4ª etapa, que es ya la implementación, ya vamos a fijar la fecha del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso, que va a ser de aquí seguramente en 3 a 4 semanas que vamos a dar el segundo parcial. Ese segundo parcial es el más complicado de todos los exámenes, digamos, porque obvio tienes que hacer un poco ya algo más práctico, en tiempo real, hacer con todos los detalles, y a veces cuando no estás obvio práctico en este coso, lo más probable es que no lo puedas hacer, que es lo que ocurre todos los años, donde de 50, 60 tipos acá me terminen haciendo 2, 4, 6 personas nomás el examen, digamos. No, pese a que, obvio, por supuesto, igual que otros años, seguramente este año le tendré que dar más de una opción para hacerlo, digamos, ¿no? Que mínimo van a haber 2 opciones para que lo haga, y a veces un poquito más opciones, porque obvio no llegan a lograr hacerlo. Así que traten de entenderlo, hacer todo el proceso, porque obvio, si no va a ser complicado luego en el examen hacerlo, porque en realidad parece simple, pero al final, como no entiendes lo que se hace, no comprendiste en qué consiste modelar desde el punto de vista multidimensional, entonces no se trata de los clics que tienes que hacer en el software para que esto funcione. Los clics lo hace cualquiera. El asunto es entender el problema y modelarlo el problema de manera adecuada. Ahí es donde falla, no en el uso de las herramientas de software, porque obvio, como están tan acostumbradas ya a herramientas de software, muy rápidamente son capaces de manejarlas. Y no se trata de manejar la herramienta de software, porque esa la hace cualquiera. Se trata de entender los conceptos y crear modelos que representen una solución a un problema. ¿Están de acuerdo? Y no los reduzcan a pensar que esto se trata de aprender a manejar una herramienta de software, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar el lunes con este tema de analizar. Ya está el modelo de la base de datos, pero paralelo tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de plantear esto, pero paralelo a esa base de datos hay que completarla. Le vamos a aumentar cosas y le tenemos que cargar datos. Entonces esto es lo del lunes, es modelar, es conceptual, es entender el problema, tratar de plantear algo, pero esto ya es práctico, igual es en grupo, igual lo tienen que hacer. A ver, el día lunes, así rápido, voy a revisar grupo por grupo, pero rápido. Primero, que ya deben tener la cargada, la base de datos creada. Perdón, deben tener creada la base de datos, porque ya como todo el mundo tiene el script, y obvio la vamos a hacer en SQL Server, debían tenerla corriendo ya para SQL Server, creada la base de datos, para que obvio podamos luego trabajar sobre esa base de datos. La primera cosa que vamos a hacer, el lunes vamos a ver 2 temas, obvio lo del modelo, y vamos a ver que la tengan ya creada la base de datos, ya la tengan, y vamos a plantear varias tareas ahí. La primera tarea es que hay que cargarle datos, que ya yo espero también que para el lunes ya le tengan cargado algunos datos. Por ejemplo, no sé, si tengo de esas tablas, cargar datos a esas tablas, ¿sí? Le vamos a poner hasta número, cuántos registros quiero que le creen a cada tabla. Entonces, obvio, hay algunas que son suficientes con 10 registros, o por ejemplo, no sé, imagínense que hay una tabla género, y bueno, obvio, voy a mano y le creo los 2, masculino y femenino, y se acabó, digamos, ¿no? Entonces no necesito hacer programas. Pero hay tablas transaccionales
que obvio yo quiero que haya, no sé, 200, 1000, 10.000 transacciones ahí, digamos, y obvio ya crearlas a mano te va a llevar demasiado tiempo. Entonces, ahí es mucho más práctico crear programas, ¿me entiendes, no? Normalmente una base de datos en forma de un procedimiento almacenado, digamos, ¿no? Un programa que ejecute y ese programa automáticamente me cargue datos en esa tabla, obvio, pero datos consistentes con el resto de los datos que hay y obvio consistente con el problema que queremos modelar. Entonces, vamos a tener que cargar datos de dos maneras, ¿no? Uno, manual, no en el sentido que va a meter, sino en el archivo del script que crea la base de datos, yo le inserto sentencias insert, digamos, ¿no? Para que esos insert creen los datos, carguen los datos, así como si lo hiciera manualmente, ¿no? Fuera yo al editor que trae las herramientas de base de datos y ahí lo metiera, digamos, los datos, apunta insert. Y los que son muchos ya, digamos, ¿no? Y que se pueden, podríamos tener ahí también como parte del script procedimientos almacenados que al ejecutarse el script y ejecutarse, por supuesto, el procedimiento almacenado, carguen datos automáticamente en la base de datos y que obvio sea flexible, donde yo le puedo decir cargame 100, en otro momento le puedo decir cargame 1000, o generame 100, generame 1000, o generame 10.000, digamos. Entonces vamos al final voy a tener un script, o lo que quiero y lo que tienen que presentar es un script de la base de datos que cuando yo corra el script me cree la base de datos, pero además me la cargue con datos. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ya? Que era la idea de buscar un script al comienzo, ¿se acuerdan? Su compañero sí lo tiene así o lo podría obtener así, pero obvio, como esto es de una empresa, no nos lo puede pasar con datos reales, porque obvio estaría cometiendo un delito, digamos, ¿no? O por lo menos una actividad que viola la confidencialidad de datos, digamos, o la privacidad de datos, digamos. Así que, obvio, se entiende que no lo quiera pasar con datos porque son datos reales, de elementos reales, y sobre todo acá, ¿no? Porque si fuera una base de datos, no sé, de Ghana, digamos, ¿no? Y acá, quién sabe quién es ese tipo, o de otro país, o otros lugares, tampoco sería muy conflictivo, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí como es local, del este es más conflictivo y obvio por lo tanto. Entonces la idea del script es que el script debería generar la base de datos, que ya lo hace ahorita, y debería cargar los datos, de manera que después de ejecutarse el script debería tener una base de datos totalmente funcional. Y eso lo van a necesitar para los exámenes, para las mesas, para lo que quieran, así que trabájenlo bien, que esté bien trabajado, porque si no es. Además, ese script va a contener no solamente lo que contiene actualmente las bases de datos, sino va a contener las sentencias que hacen que aumente esa base de datos, otras cosas que le vamos a aumentar también a esa base de datos, para hacerla un poco más compleja y obvio para tener mayores márgenes de hacer cosas o analizar cosas o cambiar las cosas para solo con propósitos académicos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso, digamos, ¿no? Entonces, para el día lunes, digamos, ¿no? Lo que necesitamos es, obvio, esa primera etapa de efectos, que ya lo tengan en el script, que ya lo creen y que vayan viendo, que vayan cargando las tablas más simples con datos a punta de sentencias insert y luego vamos a ir viendo cómo podemos ir cargando el resto, las otras tablas, digamos, ¿no? Para completar ese script y, por supuesto, luego también ver qué cambios le vamos a hacer a esa base de datos para que lo incluya en el script de tal manera que cuando ejecute ya me construya la base de datos completa. ¿Vamos? ¿Preguntas, dudas? Señores. En síntesis, ingeniero, disculpe, el script de la base de datos que pasó el compañero debería tener las sentencias para crear las tablas, las sentencias para insertar datos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Entonces, cuando yo corro ese script, porque ese script yo lo puedo ejecutar, digamos, ¿no? Como si fuera un archivo por lote, se llama, y obvio va a ejecutar todas esas sentencias que hacen que se cree la base de datos y que además se llene de datos. Ya, está bien. ¿Qué más, señores? Vamos, pregunten.
Pregunten, vamos. Deben tener muchas dudas ahí. Señores. ¿Qué? ¿Son mudos o qué? Ingeniero, entonces la parte de efecto sería para el lunes, ¿no? Eso de hacer los indicadores, los análisis objetivos y las perspectivas. Sí, eso es para el lunes. Tienen que hacer la primera fase de la metodología de efecto, ¿no? Según como está la documentación, con todos los pasos que dice la documentación. Estoy ingeniero, gracias. Vamos. ¿Algo más, señores? ¿Alguna pregunta de la metodología de efecto? ¿Alguna de las actividades que no se entienden o no entienden cómo hacerla? ¿O algo por el estilo? ¿O todo está clarísimo? Sigo esperando. Entonces, la primera fase de efecto es, bueno, hacer la documentación, o sea, hallar todo eso, La primera del cliente. Actividad dentro de la primera fase, ¿cuál es? Es la de definir las preguntas. Pero las preguntas, obvio, no es que son las preguntas que me hace el cliente, sino son lo que quiere el cliente descrito en términos de preguntas. Entonces, yo trato de entender qué es lo que se podría analizar acá y describir esa necesidad en términos de preguntas. ¿Entiendes? Ok, eso hay que hacer la primera parte de efecto de la base de datos que pasó el compañero, ¿cierto? Sí, exactamente, sobre ese problema, ¿no? Ok. Basado en ese modelo de negocio, que es un modelo de negocio para, obvio, orientado a la venta de terrenos al crédito, ¿no? En empresas de este tipo que tenemos acá. Entonces, hoy hay que entender que lo que hay son clientes, hay terrenos, luego hay contratos, los clientes firman contratos por la venta, hay pago de esas cuotas, digamos, ¿no? Hay reprogramaciones de esos créditos, de esos contratos, digamos, ¿no? Entonces hay que entender el contexto. Luego, obvio, entender qué se podría querer analizar sobre ese contexto, ¿no? Y en función a eso, determinar cuáles podrían ser las posibles preguntas que se podrían plantear en este contexto, ¿no? Ok, gracias por aclararme esa duda. ¿Qué más, señores? Vamos, pregunten. Ingeniero, disculpe, sobre la base del script que mandaron en el grupo, no tenemos que modificar entonces nada, porque como usted dijo, cuando nos pidió los scripts, era de préstamo de crédito o préstamo de alguna cosa o empeño. Sí, el que vamos a utilizar, obvio, inicialmente la idea era que busquen varias y escoger entre esas varias una, para que todo el mundo manejemos esa una. Bueno, ya después de ver todo lo que trajeron, la que está mejor armada o mejor construida o que parecía más consistente era lo que el compañero trajo acerca de lo de ventas al crédito del otro. Entonces, esa es la que todo el mundo, sobre la cual vamos a trabajar todos, ¿eh? Ok, entonces el lunes tenemos ya que traer poblada la base de datos, ¿no? Creada la base de datos y poblada las tablas maestras, los datos base, no las transacciones todavía. Ok. Una duda más, ingeniero. ¿Vamos a usar en el transcurso de este proyecto del Data Warehouse Hadoop? No. Ahí vamos a trabajar esto sobre SQL Server y las herramientas de Data Warehouse de SQL Server.
Ah, ok. Entonces, aparte, como el primer proyecto de Hadoop que nos pidió. Sí, eso es aparte, eso es Big Data, digamos, ¿no? Esto es Data Warehouse, otra cosa. Igual que el otro que vamos a hacer el siguiente, el último, de minería de datos, ahí vamos a volver a hacerlo sobre Hadoop, pero ya vamos a aplicarle minería de datos también al proyecto de Big Data. Porque ahorita solo hemos hecho procesamiento, no hemos hecho, por ejemplo, minería de datos, pero también podemos hacer minería de datos, tanto aquí en el proyecto de Data Warehouse como en el proyecto de Big Data. Ok, gracias, ingeniero. ¿Qué más, señores? Nada. ¿Alguna forma de transformar el script en SQL Server sin necesidad de bajar herramientas para MySQL Server? A ver, de nuevo, perdón. ¿Qué quieres hacer? ¿Alguna forma más fácil de transformar el script que está en MySQL a SQL Server sin necesidad de descargar herramientas de SQL Server para transformarlo? A ver, hay dos maneras básicas de hacerlo. Uno, a mano, que quiere decir que vos, como conocés cómo se escribe esa sentencia, porque son diferencias mínimas, digamos, ¿no? Cómo se escribe en SQL Server, porque lo que más tienes que transformar a veces son los nombres, los tipos de datos, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No es? Aquí se llama una cosa, acá se llama otro, digamos, ¿no? Lo más aproximado. Entonces, es que vos comencés un Notepad y comencés a editarlo y vos haciendo los cambios para que haciendo la traducción, digamos, ¿no? La otra es que hay traductores en línea o software que hacen la traducción. Entonces te busca uno, le pasas ese script y te genera como salida el otro script que es ya para el otro motor de base de datos, que es lo que te conviene hacer, ¿no? Porque si lo haces a mano, que se puede hacer a mano también porque no son muchas tablas y así que podrías vos ir haciendo los acomodos a mano, ¿no? Y la otra es utilizar herramientas de software donde le pasas ese script como entrada y te generan otro script como salida, pero ya traducido al otro motor de base de datos. Existen herramientas en línea y herramientas que también podías descargarte y ejecutar en tu máquina, ¿no? Pero lo que te conviene es utilizar herramientas en línea, ¿no? Porque no tienes que cargarte software, solo le subes el script y ellos te generan un archivo que luego lo bajas también con el resultado. Obvio, no son 100% precisas, a veces tienen errores, pero ya son mínimos, ya vos lo puedes acomodar ya a mano, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Esa era mi duda. ¿Qué más, señores? ¿Algo más? No hay más. Ya no se olviden entonces, el día viernes a las 2:30 comenzamos para terminar con las personas que todavía no han hecho su defensa del primer parcial, ¿ya? 2:30 comenzamos, ¿ya? Ok, ingeniero. Listo, que estén bien, nos vemos. Que tenga buenas tardes, ingeniero. Chao.